Bueno, pues ahora sí. Pues muy buenas tardes a todas y a todos los que nos pueden o nos están escuchando aquí en la plataforma de Zoom, pero también por medio de las redes sociales. La verdad es que el equipo de Bioética y Ambiente estamos muy contentos porque estamos celebrando el primer año de este proyecto de divulgación que básicamente tiene la finalidad de construir una reflexión que nos permita el cuidado y el respeto a nuestro entorno natural y sobre todo qué podemos hacer desde una perspectiva bioética, pero también de ética ambiental, ¿no? ¿Cuál podría ser pues nuestra postura frente a todas las problemáticas que que se están visualizando a nivel de crisis ambiental o todos los problemas que tenemos sobre ese tema? Entonces, pues en este momento les voy a presentar a los ponentes que tenemos aquí en la sala de Zoom para este conversatorio. La verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida con Ricardo, con la doctora Gabriela, con mi amiga Esperanza y con el doctor Alfredo Marcos por estar aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación. Y yo sé que todo lo que puedan aportarnos pues nos va a al menos ayudar a reflexionar más que a puntualizar soluciones, a que pensemos la problemática desde otros puntos de vista. Entonces, me gustaría mucho comenzar con la presentación de cada uno de nuestros ponentes. En este momento, pues quisiera empezar con la doctora Gabriela Pineda Hernández. Ella estudió la licenciatura en Antropología Física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Concluyó la maestría en Estudios de la Mujer en la Universidad Autónoma Metropolitana y realizó el doctorado en Antropología en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En su formación académica complementaria destaca el Diplomado de Bioética, Salud y Derecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su trabajo se inscribe en el marco de la antropología médica, abordando temas como género, sexualidad, reproducción, interculturalidad y bioética, los cuales ha desarrollado también como docente invitada en universidades públicas y privadas. Y bueno, desde 2010 forma parte del equipo de la Comisión Nacional de Bioética, siendo el principal enlace con las comisiones estatales de bioética para desarrollar actividades de vinculación y capacitación. Actualmente se desempeña como directora de desarrollo institucional. Y bueno, pues muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí con nosotros. Y bueno, voy a pasar a presentar al doctor Ricardo Noguera Solano. Él es biólogo y maestro y doctor en ciencias biológicas por la UNAM. Es profesor titular B de tiempo completo en la Facultad de Ciencias y es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Realizó 2 estancias de investigación en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Leeds, Inglaterra. Actualmente es secretario técnico del Seminario Universitario de Evolución y sus áreas de investigación han sido básicamente historia de las ideas de la evolución y de la herencia, de la cual ha publicado 30 capítulos del libro en coautoría y 17 artículos de investigación. Otra de sus líneas de investigación son las explicaciones sobre el origen evolutivo de la capacidad moral, sobre las que ha publicado también diversos artículos como nociones de evolución para discusiones bioéticas, serie de cuadernos de bioética, ha publicado por el programa universitario de bioética pues ya varios libros, entre ellos el libro Siglo XXI, Genes, Ambiente, Cultura, y el artículo Biological and Cultural Evolution of Morality, The Delusion of Progress, y ha publicado en la revista filosófica de Filosofía Fundamental. Bueno, entre muchas otras cosas que sabemos, Ricardo, que tienes por allí. Pues bienvenido y también me da un montón de gusto que estés por acá con nosotros. Siempre pues tu saber biológico pues aclara muchas dudas. Y bueno, voy a presentar a la doctora María Esperanza Rodríguez Zaragoza. Ella es licenciada en Filosofía por la FES Acatlán de la UNAM, es maestra en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras, también por la UNAM, y doctora en Filosofía de la Ciencia por el Instituto de Investigaciones Filosóficas, igual por la UNAM. Y sus áreas de interés son la lógica, filosofía del lenguaje, epistemología, metafísica y teología. Es profesora o ha sido profesora en las licenciaturas de Filosofía, Pedagogía y Matemáticas Aplicadas en la FES Acatlán durante 14 años.
Fue profesor en el Agustiniano Instituto Filosófico Teológico, es docente de maestría y doctorado en el Claustro Mexicano de Ciencias Sociales y actualmente es profesora de la Universidad Anáhuac Mayap y de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Cuenta con publicaciones sobre filosofía del lenguaje, didáctica de la lógica, compromisos filosóficos, injusticia epistémica y metafísica, y ha dirigido varias tesis y tesinas de licenciatura, y también coordinó el Seminario Permanente de Investigación en Filosofía de la Lógica y Filosofía de la Ciencia de la FES Acatlán, que también ha tenido pues mucho éxito y sus alumnos siguen trabajando, lo quiero comentarles eso. Ha organizado y participado en diversos eventos nacionales e internacionales. Pues muchas gracias, Espe, por estar aquí entre nosotros. También es muy valiosa tu participación para nosotros y también para el proyecto de bioética y ambiente, que tú lo conoces desde que se empezó a gestar. Y bueno, y finalmente quiero presentar al doctor Alfredo Marcos, que es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona y catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad de Valladolid. Su docencia e investigación se centran en la filosofía de la ciencia, historia y comunicación de la ciencia, filosofía de la biología, ética ambiental, bioética y estudios aristotélicos. En la Universidad de Valladolid ha sido director del Departamento de Filosofía y coordinador del doctorado en Lógica y Filosofía de la Ciencia. Ha pertenecido a diversos comités hospitalarios de bioética, ha impartido clases y conferencias en numerosas universidades europeas y americanas, ha dirigido 17 tesis doctorales, ha publicado una veintena de libros y cerca de 200 artículos y capítulos. Y bueno, algunas de sus publicaciones pues son el libro de Ciencia y Acción por el Fondo de Cultura Económica, Postmodern Aristotle, bueno, aquí lo pueden encontrar como, está publicado por la UK. También tiene otro libro que es de Meditación de la Naturaleza Humana, El Testamento de Aristóteles, Memorias desde el Exilio, sobre la belleza humana, etcétera. Y bueno, pueden encontrar fácilmente su página o su sitio web en internet. Y bueno, una de las cosas que a mí siempre me han gustado acerca de las publicaciones del doctor es que podemos leer y es muy sencilla su escritura o su narrativa, y eso ayuda pues a comprender mucho los textos. Pues muchísimas gracias por estar aquí también, doctor, entre nosotros, y bueno, pues vamos a dar inicio a este conversatorio. Y básicamente, como les comentaba o como hemos estado trabajando en este proyecto de divulgación, es sobre todo pensar cómo construir una relación armoniosa con la naturaleza. Y esto, desde el principio, a mí en lo personal ya me genera una pregunta, ¿no? ¿Realmente podríamos generar una relación armoniosa o plena con la naturaleza? Ya que hay supuestos como los saberes ancestrales del Sumacausa o el Sumacamaña en Ecuador y Bolivia que están trabajando mucho esta postura. Sin embargo, pues nos gustaría saber, digamos, a todos los que los estamos escuchando, que estamos aquí, pues cuál es su postura frente a la crisis ambiental que vivimos, porque bueno, detrás también de esta pregunta hay quienes divulgan todavía que no hay una crisis como tal, o aquellos que mencionan que no debemos de ser tan negativos, ¿no? Y pensar que ya estamos al borde de la extinción o de acabar con todo esto, ¿no? Entonces, pues ahora sí que le cedo la palabra y no sé quién quiera comenzar. Si quieren, yo comienzo. Muchas gracias, Gaby. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí en esta actividad y sobre todo, bueno, pues desde la Comisión Nacional de Bioética y particularmente yo he estado pues apoyando bastante este proyecto de divulgación de bioética y medio ambiente porque creo que es un tema fundamental. Y bueno, sobre lo que comentabas de cuál es nuestra postura frente a la crisis ambiental que vivimos, pues yo digo que definitivamente mi postura personal sería como ante tantas otras problemáticas, pues participar de un cambio estructural, ¿no? Y digo estructural porque me parece que la crisis ambiental pues es reflejo justamente de una crisis más amplia, de una crisis cultural, es un fenómeno amplio, complejo, ¿no? Es producto de un proceso pues histórico que tiene que ver con un modelo socioeconómico específico que a su vez también está en crisis
donde la naturaleza pues se concibe como un recurso, ¿no? Entonces se ve amenazada constantemente y este mismo modelo lleva a que haya una serie de desequilibrios demográficos, que no haya una satisfacción plena, por ejemplo, de necesidades básicas de la mayoría de población. Y bueno, todo esto conlleva una serie de circunstancias que también provocan otras crisis, como son estas situaciones de violencia, de desigualdad, etcétera. Entonces, me parece que esto es producto, ¿no? Esta crisis ambiental es una consecuencia de esta crisis social, cultural y estructural. Y además considero que también es una crisis, ¿no? Que deja ver este conocimiento ya con una relación muy deteriorada de esta relación entre sociedad, naturaleza, la cual tú un poco hacías mención al principio, cómo relacionarnos de manera armoniosa y que esta relación pues de ninguna manera ya se concibe como una alianza, ¿no? Sino más bien como decía, como un recurso, como una cuestión que está ahí, que es externa, en la cual nosotros pareciera que estamos, pues no sé, no estamos implicados en ella y en su conservación, porque hay una visión antropocéntrica del mundo que es imperante, ¿no? Y me parece también importante puntualizar pues que esta crisis ambiental pues no es un fenómeno que sea indiferente a las relaciones de poder, sino más bien me parece que refleja estas relaciones de poder y es parte de estas relaciones. Y de ahí, de tal suerte que haya autores, autoras que hablan de la problemática ambiental, analizando pues estas trazas coloniales de explotación, de dominación económica y política. Entonces, insisto, es una consecuencia de una crisis estructural mucho más grande y en ese sentido me parece que es importante entonces cuestionar los aspectos éticos e ideológicos, ¿no? Que están implícitos o que han llevado a esta crisis medioambiental y en ese sentido pues es fundamental la bioética como una herramienta. Muchas gracias, Gaby, por tu participación. ¿Alguien más de nuestros ponentes que quiera comentar? Sí, yo sí que quería decir algo, pero casi si nos vas dando la palabra para que no Muy eh, bien, doctor Marcos. adelante, Ricardo, Esperanza, yo encantado de quedarme a la escucha. Como tú nos digas, Jacqueline. Muy bien, Ricardo. Bueno, muchas gracias, Jacqueline, por la invitación y gracias a los que están escuchando. Y bueno, me da gusto ver caras conocidas. Bueno, la pregunta que haces, Jacqueline, es muy difícil, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura? Bueno, yo creo que uno puede tener varias posturas, pero la mía en particular empieza por tener muy claro conceptos, ideas, palabras, discursos en torno a qué es una crisis ambiental, cómo afecta a nuestras actividades, qué decisiones debemos tomar ante lo que identificamos como una crisis ambiental. Y bueno, cuando planteas cuál es la mejor manera de construir una relación armoniosa con la naturaleza, yo me pregunto si alguna vez la humanidad ha tenido una relación armoniosa con la naturaleza. Pensando que el ser humano siempre ha necesitado de recursos, a veces más, a veces menos, y al utilizar esos recursos, claro que tiene efectos sobre la naturaleza, y que pueden ser efectos locales, efectos temporales o efectos globales. Yo creo que no hay una actividad humana, tanto actual como del pasado, que no tenga efectos directos inmediatos con alguna, al menos alguna parte de la naturaleza. Entonces, ¿cuál podría ser en realidad el problema fundamental? No creo que sea el uso de la naturaleza, porque no hay manera de no hacerlo, ¿no? Pero también hay otro problema derivado de esto, que es los desperdicios que generamos al estar usando la naturaleza. Y probablemente ahí podría haber un problema.
pero la misma la naturaleza reincorpora, reutiliza, hay ciclos, y eso en cierta medida tampoco podría ser realmente el problema. Para mí el problema de una crisis sería el momento en el que se rebasa el consumo de los recursos naturales y en el momento en el que se rebasa la posibilidad de la reintegración de estos ciclos. Pero aún así, el punto crítico también tendría que analizarse, ¿no? Si esa crisis es para el ambiente, para un conjunto de especies, para una población en particular o para la humanidad en su totalidad. Mi postura siempre ha sido, ante cualquier discusión, tener claro qué es lo que vamos a plantear, a discutir, a analizar, y en función de ello poder tomar decisiones pertinentes. Muchas gracias, Ricardo. Creo que tanto Gaby como tú han mencionado algunas cuestiones que son importantes recalcar, ¿no? Esta visión que tiene que ver con el antropocentrismo, el uso y explotación de los recursos naturales, y que platicábamos un poco tú y yo sobre el tema del lenguaje que se utiliza en la ciencia, ¿no? Esta cosificación o instrumentalización de la naturaleza que se puede dar a través del propio lenguaje, como es hablar de recursos. Sin embargo, pues con lo que yo he aprendido al menos en biología contigo y con la doctora Ruiz, pues es ver que como animales que somos, como una especie también que somos, estamos interactuando con el ecosistema. Entonces no podemos dejar ahora sí que de usar los recursos que están allí, ¿no? Sin embargo, estoy completamente de acuerdo contigo que pues ya somos 8,000 millones de seres humanos, y los recursos, o digamos lo que se requiere para cada uno de los que tenemos vida, al menos como seres humanos, pues es mucho más de lo que el medio ambiente de manera finita pues nos está dando, ¿no? Pero detrás creo que todavía hay mucho que discutir. Entonces, no sé, Esperanza, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por estar aquí con estas grandes personas que a Ricardo sí tengo el gusto de conocerlo en persona, y bueno, al doctor Alfredo y a la doctora Gabriela de lo que Jackie me había platicado, ¿no? Y pues estoy muy contenta por el aniversario de Bioética y Ambiente, muy feliz de que este gran proyecto siga y que siga muchos años más. Y ahora, respondiendo a lo que se nos preguntó, yo creo que hay que volver a reflexionar sobre el vínculo que tenemos con la naturaleza, ¿no? Que de qué manera el ser humano está vinculado con la naturaleza. Hay que replantearnos esta vinculación, hay que replantearnos también, pues, realmente si asumimos sí este vínculo o no lo asumimos, ¿no? Porque heredamos como este tipo de ideas que nos desvinculan a ella, ¿no? Donde la vemos como la naturaleza está allá afuera, yo estoy acá, yo la uso, yo voy y la exploto, yo voy y hago de ella lo que yo puedo hacer porque lo puedo hacer. Y creo que hay que replantear esta vinculación, sabernos naturaleza también, que formamos parte de un sistema complejo en el que nosotros estamos ahí inmiscuidos. Y a partir de este replanteamiento, esta redefinición del vínculo que tenemos con la naturaleza, pues empezar a vivir de acuerdo a este nuevo planteamiento de una manera más sana, más en armonía, ¿no? Con todo lo que se pueda, pues todo lo que nos rodea, ¿no? Sea natural o no natural, hay que replantear cuál es el papel del ser humano como un ser vinculado a un montón de cosas más que no son él mismo, ¿no? Entonces creo que replantear el vínculo, replantearnos a nosotros mismos quiénes somos, qué hacemos, cómo vivimos, cómo nos definimos, cómo nos identificamos, es clave en este replanteamiento de la vinculación con la naturaleza, y cómo se enfrenta la crisis, cómo se la vamos enfrentando,
a nivel personal, pues sí poner en duda muchas de las ideas que uno tiene, ¿no? Que uno ha vivido continuamente, pues ahora sí que nos han formado bajo estas ideas y hemos desarrollado nuestras carreras bajo estas ideas otra vez de contemplarnos un poco escindidos, ¿no? Desvinculados, como, bueno, la naturaleza es cuando voy a la Marquesa a montarme al caballito, ¿no? Y es así de, pues no, eso no es la naturaleza, ¿no? Entonces, replantearnos todas estas cuestiones y en la vida personal, creo que es como parte importante también de este proyecto de bioética y ambiente, que es nada va a cambiar, no va a pasar nada si tú misma o tú mismo, desde tu propio ser, empiezas a verte diferente, empiezas a desear cosas diferentes, ¿no? Ya lo mencionaba ahorita Ricardo, mucho del problema o la crisis de la naturaleza es de que la manera consumista en la que nosotros la usamos, ¿no? O sea, para satisfacer consumo. Entonces, pues hay que replantearnos de dónde viene ese consumo, de dónde viene ese deseo de estar consumiendo, de esa insatisfacción con lo necesario poder vivir, o esa insatisfacción de que como el manejo de desechos, ¿no? O sea, como me va a tomar más tiempo, me va a tomar más trabajo, va a tomar más tiempo que la misma naturaleza haga su proceso de descomposición de los desechos, pues entonces sigo en el frenesí, ¿no? De lo inmediato, de lo rápido, de lo fácil, de lo que menos trabajo me cueste, y pues eso es lo que ha detonado, yo creo, principalmente esta crisis, ¿no? Yo creo que sí hay una crisis, pero la crisis es la llamada de alerta, ¿no? Es así de, pues hasta aquí llegué, la naturaleza es hasta aquí, ya, no puedo más, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces volver a plantearnos ese vínculo que tenemos con ella, ver que estamos totalmente vinculados, que ella nos hace ser lo que somos también, nos define, y al ver que dependemos de ella y nos define, pues cambiar las actitudes o las acciones que tenemos en nuestro día a día como personas, como profesionistas, etcétera, ¿no? Desde el campo en el que nos toca estar. Muchas gracias, Espe. La verdad es que me dejas pensando con esto que mencionas sobre el vínculo que tenemos con la naturaleza y me lleva directamente a la pregunta aristotélica, ¿no? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Y sobre todo le aumento, ¿no? ¿Qué tipo de persona quiero ser en relación con mi entorno natural? Por allí he revisado, he visto diferentes posturas, incluso de colegas de aquí de la UNAM, que mencionan que es importante las políticas públicas para frenar de alguna manera pues todo este uso o abuso excesivo de la naturaleza. Sin embargo, no creo que sea del todo la solución. Hay aquí en México, bueno, un eslogan del Partido Verde ecologista, que era el que daña paga, ¿no? Como si solamente pagando pudiésemos restaurar todos los ecosistemas dañados. Pienso yo, a través de esta pregunta aristotélica que les mencioné, que va más allá, y como he leído un poco en los textos del doctor Marcos, pues también pienso en esta posición de la fractura interior, ¿no? Que tiene el ser humano, y que más allá de poner el parchecito a través de las políticas públicas, sería trabajar en esta redefinición que menciona Esperanza sobre qué tipo de persona soy, estoy siendo, y sobre todo qué tipo de persona quiero ser en relación con mi entorno natural. Entonces, pues por allí me gustaría enlazar con lo que nos pueda decir el doctor Marcos. Bueno, pues muchísimas gracias, Jacqueline, y gracias a la unidad o proyecto Bioética y Ambiente. Y muchas felicidades, enhorabuena por el cumpleaños, por el aniversario de esta unidad, que entiendo que tiene un carácter divulgativo y en cierta medida también educativo. Entonces, en ese sentido, y todavía recuperando algunos flecos que han quedado de la primera pregunta, a mí me preocupa un poco que a la gente joven y a los niños se les presente siempre la noción de naturaleza, la noción de ecosistema, en conexión con conceptos como el de crisis, como el de riesgo, como el de catástrofe.
y siempre en relación con conceptos que desatan emociones negativas, digamos de miedo, de rechazo, de desesperación en algunos casos, de pesimismo, lo cual no anima mucho a la acción ni a la formación de un carácter y de unas virtudes que permitan armonizar con la naturaleza. Si efectivamente esta unidad de bioética y ambiente tiene como finalidad el fomentar, el favorecer a través de la divulgación pues una relación armónica con la naturaleza, yo creo que debería patrocinar no solo el énfasis en la crisis, en la posibilidad de desastre, en la degradación de la naturaleza, sino también en los aspectos, digamos, que tienen que ver con emociones positivas. La naturaleza como fuente de goce estético, como elemento de, digamos, de alegría, en definitiva. Creo que una perspectiva no catastrofista, cuando al principio hacías la presentación, decías que algunos discuten o proponen que no se ponga tanto énfasis en la noción de crisis. Bueno, yo estaría en ese grupo. A mí me parece que la perspectiva catastrofista es más bien desalentadora, y desalentadora para la gente joven y para los niños. Y creo que al revés, que la naturaleza debería conectarse con conceptos positivos que tengan que ver con el goce estético, vital, espiritual. Y además es que de hecho hay muchos aspectos de nuestro entorno natural que van bien y otros van muy mal. Pero no hay por qué taparse un ojo, no hay por qué mirar solo una parte de la realidad. Entiendo que es mejor mirarla toda. Por ejemplo, en cuanto a la masa forestal, pues la masa forestal está creciendo en Europa y está creciendo en Asia, está creciendo muy levemente en Norteamérica, está decreciendo en Sudamérica, pero a ritmos cada vez más lentos, y decreciendo muy rápidamente en África. Bueno, esta es una visión de lo que sucede con las masas boscosas en nuestro planeta. En muchas zonas del mismo están creciendo, están aumentando. Donde yo vivo, en Europa, está creciendo la masa forestal. Y en términos generales, la masa vegetal, la biomasa, está creciendo en todo el planeta. Hoy el planeta es más verde que hace 20 años. Y esto es bueno que se diga y que se sepa y que se disfrute. Por ir a ejemplos, digamos, mucho más locales, cuando yo era joven o pequeño, en la zona en la que vivo estaba prácticamente extinguido el lobo, los lobos, en los años 70. En este momento la población de lobos está estabilizada, y no solo estabilizada, digamos que está preservada y está creciendo. Cada vez hay un número mayor de lobos y ya hay una población muy notable. Y lo mismo sucede con la población de osos del norte de España. Hace unos años estaba al borde de la extinción. En este momento se ha multiplicado, en los últimos 25 años, se ha multiplicado por 5 el número de osos que hay en la zona norte, montañosa de la península ibérica. Bueno, en definitiva, creo que todo esto hay que ponerlo de manifiesto, hay que ponerlo en valor, y si para algo puede servir una unidad como esta de bioética y ambiente, es para alentar a las personas a formar, y ahora conecto con la segunda de tus cuestiones, a formar un carácter, a formar unas ciertas virtudes que les permitan disfrutar de la naturaleza y armonizar en la medida de lo posible con la misma, puesto que sí que es cierto que tenemos que utilizarla y que la naturaleza respecto de nosotros a veces es madre y a veces es madrastra, a veces ofrece recursos, nos facilita la vida y nos la y hace que sea, digamos, incluso espiritualmente más provechosa, y otras veces pues resulta una amenaza y un peligro, eso es así. Pero en la medida de lo posible podríamos armonizar mejor con la naturaleza si desarrollamos ciertas virtudes. Y en la tesis doctoral que Jacqueline ha escrito, una magnífica tesis doctoral, se habla de la ecofrónesis. Bueno, es la frónesis, la prudencia,
tradicional, de la tradición aristotélica, aplicada a las cuestiones ecológicas u otras virtudes como la frugalidad o como el desasimiento, la serenidad, la misma virtud de la alegría, digamos. En la medida en que uno desarrolle un carácter de este tipo, estará más próximo a vivir en armonía con la naturaleza, y al mismo tiempo la naturaleza también tendrá un aspecto más saludable. Y recojo el último cabo que me parece que quedaba pendiente en las intervenciones anteriores, y es la cuestión esta del antropocentrismo. Yo estoy de acuerdo en que no se puede hacer un buen pensamiento ecológico, una buena ética ambiental, una buena bioética desde un punto de vista cerrilmente antropocéntrico, pero tampoco desde un punto de vista misantrópico. Es decir, yo creo que hay que huir de esta demonización que se está haciendo del ser humano. Si presentamos al ser humano siempre como el malo de la biosfera, siempre como un riesgo, siempre como un peligro, siempre como un explotador de la biosfera, entonces, bueno, pues la gente joven va a pensar que esa es la función del ser humano y que en ese rol se tienen que ir incorporando a medida que vayan siendo mayores. Bueno, por ahora esto es lo que diría, y en fin, agradezco muchísimo todo lo que he oído previamente, porque me parece muy, muy enriquecedor y da mucho que pensar. Muchas gracias, doctor. Ahorita, de acuerdo a su intervención, pensaba en una de estas virtudes que podría ser lo que menciona Callicott a través de la idea de la biofilia, ¿no? Quizá también esta tendencia, pues yo le llamaría más amistosa, si es que podemos llamarle así, con la naturaleza, y podernos pues en conjunto también deleitarnos, ¿no? Pienso en este principio de la reciprocidad también del summa causae, que es poder, si la naturaleza nos está dando lo necesario para poder vivir, pues también nosotros retribuir de alguna manera, o sea, esta reciprocidad, pero a través de su cuidado. Entonces creo que pueden salir a colación por allí algunas perspectivas a través de estas virtudes ambientales, por llamarle de algún modo, para poder formar este carácter, habituarnos a ello, y sobre todo que recaiga en esto que usted ha mencionado al inicio, que es el factor educativo, que es muy importante. Y estoy de acuerdo, ¿no?, con esta idea de, escuchamos la crisis ambiental, he escuchado incluso en Europa esta idea de la ecodepresión y un montón de ecotraumas que la verdad, más allá de ayudarnos, nos pone pues en un riesgo, ¿no? También en un colapso emocional grave, que en vez de habilitarnos para forjar nuevas acciones o acciones, digamos, buenas en torno a la naturaleza, lo que estamos ocasionando es más bien todo lo contrario. Entonces, quizá por allí podríamos trabajarle. Y bueno, en este sentido me gustaría conectar con una siguiente pregunta que lo podemos ver a través de cómo en las últimas décadas han surgido diversos problemas ambientales que ya, o sea, mencionamos. Y bueno, esto también lo he platicado con Ricardo a través de los años de la formación para la escritura de la tesis de doctorado, y veíamos un poco que todos los problemas ambientales no es que se gesten solo en la segunda mitad o en el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, sino que tenemos una relación pues sí, un tanto cosificadora o instrumentalista de la naturaleza, que se ha incrementado a través de nuestras prácticas económicas, y esto nos ha llevado pues a explotar en demasía. Entonces, con esto pues me gustaría saber qué piensan pues sobre la importancia de la bioética para reflexionar sobre el cuidado de la vida, porque si bien desde los estudios en filosofía pues ya hay una tendencia un poco mayor a pensar en estas cuestiones, y digo un poco mayor, porque no es que en filosofía ya todos nuestros
programas estén atiborrados de estos temas medioambientales. De hecho, en algunas asignaturas de ética se puede ver este apartado de ética práctica o filosofía práctica, y de repente meten ahí algunas cositas de bioética, pero ética médica, y de repente los temas medioambientales quedan como fuera, ¿no? Entonces pareciera ser que la bioética está tomando estas discusiones para reflexionar. Sin embargo, desde mi experiencia y lo que yo conozco, he leído, pues aún así es muy poco lo que la bioética ha abarcado. Se sigue centrando más en dilemas de otro tipo, que me parece que también son importantes, son fundamentales, pero el tema de cuál es la relación que debemos de construir con la naturaleza, lo puedo encontrar en otras áreas como ha sido la biología, la ecología, ecología política y cosas de este tipo, ¿no? Pero en bioética como tal, me parece que todavía no se encuentra como que al 100%, o no sé si al 100%, pero todavía no hay una ruta tan clara como para pensar estos problemas. Entonces, Gaby, ¿qué nos podrías decir al respecto? Tú que trabajas para la Comisión Estatal de Bioética, bueno, la Comisión Nacional de Bioética. Gracias. Bueno, yo quisiera también un poco jalar la última idea que planteaba el doctor Alfredo Marcos, ¿no? Ahora me quedé pensando como en esto de las visiones catastrofistas y estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Sin embargo, sí creo que estas visiones catastrofistas en su momento también sirvieron mucho porque de alguna manera a partir de eso es que somos interpeladas, ¿no? Interpelados, justo como para voltear nuestra mirada y decir, ok, o sea, necesito hacerme responsable de una serie de circunstancias. Entonces, en ese sentido, creo que este catastrofismo, ¿no? Que se menciona, pues también podría ser como una gran llamada de atención que después permitió justamente como un cambio de conciencia, un giro, ¿no? Y repensar como algunas acciones que podríamos implementar y que han servido. Y bueno, estos ejemplos que usted pone, pues me parece que son esos frutos, ¿no? Que provienen a lo mejor de estas visiones catastrofistas que para algunos verdaderamente han simbrado, ¿no? Esa vinculación, como hablaba Esperanza, pero también esta relación y esta puesta en acción de, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a partir de que salimos de esta catástrofe, bueno, podemos imaginar quizá otros futuros, ¿no? Unos futuros de preservación, unos futuros, como decía usted, de una naturaleza con esta cuestión como mucho más estética, pero en cierto sentido creo que para algunas personas esa visión catastrofista sí ha simbrado en lo profundo y ha requerido una acción que me parece que ha tenido algunos frutos. Y con respecto a lo que tú mencionas ahora de la importancia de la bioética para reflexionar sobre el cuidado de la vida, bueno, yo creo que la reflexión del cuidado de la vida, pues un poco también como mencionaba el doctor Noguera, pues nos lleva desde lo conceptual a decir, pues, ¿qué entendemos por cuidar, no? O sea, ¿cuáles son esas acciones que sostienen la vida, que la hacen posible? Y en ese sentido me gustan mucho estos planteamientos de Joan Tronto, de María Puig de la Bella Casa, ¿no? Que justamente se preguntan, pues, ¿qué o quiénes son aquellos que merecen nuestros cuidados, ¿no? Y al preguntarse esto, pues, nuevamente es una pregunta que nos interpela a decir, bueno, ¿a quiénes le estamos dando esa calidad moral? ¿A quién estamos reconociendo esa importancia? ¿A quién estamos reconociendo la existencia, ¿no? Y la contribución que tiene en el mundo, ¿no? De manera plural. Entonces, me parece que es una cuestión interesante también de reflexionar. Y sobre todo que estos cuidados implican pues todo aquello que hacemos para dar continuidad y cómo estamos involucradas ahí, de qué manera continuamos la vida. Porque de alguna manera cuidar, considero yo, que implica escuchar, cuidar implica acompañar, cuidar implica pues justamente este sentido de solidaridad, de responsabilidad, e insisto, ¿a quiénes estamos colocando ahí como que, ok, esto merece ser cuidado, ¿no? O sea, merece mi consideración. Y a partir de eso, pues también es preguntarnos desde dónde estamos como hablando, asignando importancias, ¿no? Valores, y etcétera. Y en este sentido me parece que todo esto dialoga muy bien con lo que propone la bioética, porque bueno, esta disciplina suele hablar bastante del diálogo, de la interdisciplina, del bien común, y me parece que esto del bien común pues es un concepto muy necesario para pensar en garantizar esta supervivencia, ¿no? Esto que mencionaba
Potter, ¿no? De la ciencia de la supervivencia. Entonces, creo que viene desde allí, los orígenes de la bioética provienen justamente desde ahí. Si lo vemos desde Potter o entramos a la bioética desde Fritz Jarr, ya más con esta relación ética con otros animales, pero también con las plantas, con los factores abióticos. Me parece que la reflexión bioética desde sus orígenes siempre ha estado enfatizando la importancia del cuidado de la vida, poniéndola en el centro de la reflexión, cuestionando nuestras acciones, nuestras decisiones, como decía Esperanza, cotidianas, ¿no? Y por supuesto, las decisiones desde una relación, ¿no? Con la alteridad. Entonces, esta reflexión, ¿no? Apuesta por una toma de conciencia muy particular que busca generar la bioética en las personas, que implica este reconocimiento de lo otro, de lo plural, de lo diverso. Y bueno, ahí entran todos los seres vivos, los factores abióticos, nuestra propia situacionalidad aquí en el mundo, pues. Y justo me parece que en ese sentido también la bioética colabora mucho porque pues más o menos también nos llama a este respeto, pero también como a concebir la libertad, ¿no? Pero la libertad de maneras también múltiples, a pensar que dentro de otros seres vivos, entre otros animales, pues hay diferentes dinámicas, ¿no? Y que en ese sentido también cómo concebimos la libertad en esas dinámicas que no son propias, que probablemente no comprendemos en su totalidad, como decía el doctor Marcos, ¿no? Esta cuestión del pensamiento androcéntrico que también siempre lo vemos como lo malo, ¿no? Como el ser humano, el gran villano, cuando en realidad pues somos uno más, ¿no? Y sin embargo, esa es la posición a partir de la cual nosotros partimos, un poco como decía Bruno Latour, o sea, pues como que la naturaleza, nosotros estamos diciendo qué es, ¿no? Y la naturaleza puede ser el valle, como puede ser el bosque, como puede ser una hoja, ¿no? Y en todas estas cosas hay una dimensión bien amplia y son dinámicas muy específicas. Entonces creo que esta aproximación que tenemos nosotros desde esta visión antropocéntrica, pues no solamente debe ser condenada, sino también debe ser vista con una suma y profunda responsabilidad de cuáles son estas narrativas que estamos dando de aquello que ahora llamamos naturaleza o de aquellos otros animales, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido creo que la bioética colabora mucho en pensar en otras formas de respeto y otras formas de libertad. Muchas gracias, Gaby, por tu participación. Me dejaste pensando. Es cierto, Potter, Fritz Jarr y estos autores, pues, y algunos otros nos han hablado precisamente de la importancia que tiene el respeto a la naturaleza y no solo centrarlo a la parte humana. Sin embargo, sigo todavía yo con esta idea de cómo ya en la parte social o práctica o intentando a través de la bioética, reflexionan estas problemáticas, aparece más esta incidencia sobre nuestros problemas humanos, pero no en relación con la naturaleza, sino más bien con otro tipo de problemáticas, ¿no? Pero bueno, me encanta que hayas mencionado estos autores que sin duda pues ya nos van colocando el caminito, ¿no? Para ir pensando una relación pues mucho más extensa con la naturaleza. Y bueno, aquí quiero pasar con Ricardo, no sé tú qué nos puedas decir al respecto. Bueno, yo coincido en que hay una necesidad de reflexionar desde la bioética y bueno, quiero hilarlo, relacionarlo con algo que han estado señalando y que lo enfatizaba Marco sobre esta visión pesimista que tenemos bueno, del ser humano, ¿no? Y yo creo que también la ética y la bioética está impregnada de ese pesimismo. Cuando uno ve las posturas, no, las perspectivas bioéticas relacionadas con lo vivo, la vida, generalmente están centradas en esa característica de los animales, que es el dolor. Y en ello se centra gran parte de la discusión, en no generar dolor, en no causar dolor. Y nos olvidamos en que esas especies que son capaces de sentir dolor son una pequeña parte
de toda la vida en general. Y no tomamos en cuenta esta otra idea de no hacer daño, que justamente lo planteaba Fritz Jarry, su imperativo bioético. Trata con respeto, en la medida de lo posible, cualquier forma de vida. Y creo que esa discusión basada en el dolor, en el ser humano como generador de dolor, está o ha pretendido ser resuelta también en términos pesimistas desde mi punto de vista, con la normatividad, con el castigo. Gran parte de los códigos de ética que después se traducen en las legislaciones es la coerción, la prohibición y el castigo. No se procura un crecimiento ético realmente. No se procura que el ser humano disfrute de la naturaleza como señalaba Alfredo, sino es al contrario, ¿no? Seguir con ese pesimismo, como si el ser humano ya no tuviera posibilidades de cambiar. Y hay que recluirlo, hay que castigarlo, hay que condenarlo. Entonces yo creo que esa visión pesimista de la ética y de la bioética tiene que cambiar un poco. Entiendo por qué tiene esas raíces pesimistas de la modernidad, en toda esta ética laica, pero yo creo que tenemos posibilidades de otras formas, ¿no? De entender la bioética. Ahora, el reto aquí es cómo podemos llevar estas reflexiones éticas o bioéticas y generar los cambios. Creo que no es muy simple, ¿no? Ni muy sencillo hacerlo, porque siempre estamos apostando a que el ser humano lo haga por voluntad propia o con una serie de recetas que pensamos que van a incidir y los vamos a traducir en libros de texto y grandes campañas educativas. Pero nos olvidamos que ese sujeto histórico que es el ser humano es un poco complejo. Y es un objeto histórico evolutivo y que puede tener en sí los procesos o las características que puedan desencadenar empatía o que no puedan desencadenarlo. Entonces también tenemos que entender a ese sujeto humano. Y si vemos que podemos potenciarle, hace rato Marcos mencionó algo muy importante, ¿no? ¿Por qué no disfrutamos la naturaleza? Porque no tenemos potenciada esa capacidad estética. Nos potencian la posibilidad racional, nos potencian la capacidad lingüística, nos hacen crecer en los procesos educativos muchas de estas capacidades humanas, pero esas capacidades estéticas, a las mismas que apelaba Fritz Jarry en estos escritos de 1927, se nos apagan a través de los procesos educativos. Entonces, lo importante es entender cómo podemos potenciar cada una de esas capacidades en el ser humano y a partir de ahí poder hacer algo, pero no con estas visiones pesimistas de la ética o de la bioética contemporánea, sino ampliarlas hacia un optimismo, ¿no? De esas relaciones del ser humano con la naturaleza. Yo desde hace rato quería preguntarte si el 4 de octubre tiene algo que ver con Francisco de Asís o fue mera casualidad. No, realmente fue muy bien pensado, es el Día Mundial de los Animales y en 1980 Juan Pablo II pues mencionó que Francisco de Asís o San Francisco de Asís pues iba a ser el señor de los animales, ¿no? El patrono de los animales. Entonces pues por eso también se pensó en esta fecha en especial, de forma laica. Bueno, con esa pregunta termino mi... Bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por tu participación. Mira, la verdad es que también
siempre que te escucho, que platicamos, me quedo pensando como en todo este discurso evolutivo y biológico y que sin duda, pues el ser humano no solamente se puede interpretar a través de la cultura, ¿no? Sino también tenemos que pensar en esta cuestión biológica, que me ha llevado también a pensar cómo en las últimas décadas o desde el siglo pasado tenemos una tendencia a pensar la ética no solo de forma racional, sino agregarle también la parte emocional, ¿no? Y sobre todo tejido en estas discusiones medioambientales. Ahora bien, pensaba en lo que he estado trabajando ahorita en la estancia postdoctoral, que tiene que ver con el sentir pensar y los saberes ancestrales, cómo por medio de la sabiduría, por ejemplo, de los tojolabales, los mayas, cómo este sentipensar es esto que de manera, o en Occidente ahorita estamos retomando con la emoción y razón, cómo ellos ya están pensando ese vínculo con la naturaleza a través de la intersubjetividad, o sea, todos son sujetos, háblese de una roca, háblese de un perro, háblese de un ser humano, etcétera, ¿no? Entonces, desde aquí primero tengo que sentir como el otro para poderme relacionar de manera adecuada con ese otro. Y no solo ese otro con un rostro, como dice Levinas, o sea, no un rostro humano, sino tenemos que verlo a través de otro tipo de rostros. Y bueno, esto sin duda, pues, no sé, en los últimos tiempos he estado pensando que más allá de construir nuevas ideas, pues hay mucho que rescatar, ¿no? A través de los saberes que ya están allí y que al menos aquí en Latinoamérica hemos desdeñado, ¿no? También como parte bueno, como México, que es biodiverso, pero además con muchos pueblos originarios y que desconocemos su pensar o su sentir pensar o lo que podríamos llamar filosofía mexicana, que bueno, eso en términos filosóficos todavía podríamos meternos a discutir, ¿no? Pero voy a asumir que hay una filosofía como tal dentro de los pueblos originarios en nuestro país, pero hay mucho que ofrecer y también en relación con la naturaleza y esto tampoco pensando en idealizar, ¿no? Porque también hay dinámicas dentro de los propios pueblos que podrían verse a través de ciertas costumbres que van contra, o sea, ciertas prácticas que van en contra de la propia naturaleza. Pero bueno, finalmente creo que lo que podemos, o mi posición siempre ha sido, pues, más allá de ser radical, pues ser moderada, ¿no? O sea, no pensar el uso y explotación de la naturaleza en esta visión o en demasía, pues, sino buscar ese justo medio a través de la prudencia que nos permita vivir pues adecuadamente. El asunto es que, pues, híjole, en un mundo global o tan México, un país tan grande y con sociedades completamente diversas, pues es allí donde tan solo en nuestro país ya tenemos un gran problema, ¿no? Pero bueno, esto nos ayuda a pensar la problemática. Y no sé, Espe, tú qué nos puedas decir, tú que habitas allá en Mérida, Yucatán. Hace mucho calor por su mala explotación de la naturaleza, yo me estoy asando. Ahorita aquí no, no es cierto. No, hace mucho calor, pero sí es distinto, o sea, sí te cambia el mood, el estar en un ambiente donde volteas y ves verde, ves agua, ves otro ambiente, sí cambia tu cotidianidad, bien, para bien, ¿no? Bueno, espero que sí para bien. Y sobre la pregunta de esto de la importancia de la bioética, yo cuando estabas introduciendo la pregunta ya aquí, se me ocurrió que hay dos puntos que debemos poner atención en ella. Uno es desde la bioética misma, que los que hacen bioética y los que saben de bioética y los que están ahí haciendo bioética, pues vean pues, a qué se están dedicando, ¿no? ¿Qué es lo que están trabajando en sus investigaciones? ¿Qué comunican en sus clases? ¿De qué manera la llevan allá afuera a la cotidianidad de todos, ¿no? Al día a día, con todos nosotros. Y creo que la clave, se mencionó, es centrarnos en esto. Por una parte es el bios, que es la vida, por otra parte es el ethos, ¿no? Ahorita voy a volver a esto del bios y de ethos. Entonces, ahorita voy a volver a esto.
plantear la importancia de la bioética desde la bioética, o sea, que la bioética responda por qué es importante y por qué hay que escuchar a la gente que está haciendo bioética. Y como dices, que los problemas no se centren solamente en problemas humanos o problemas que obviamente hay un montón de problemas, hay problemas más urgentes que otros que deben resolverse ya y que necesitamos equipos multidisciplinarios para poderlos resolver, pero que los problemas no todos sean así con esta mirada privilegiando el antropocentrismo, ¿no? No podemos hacerlo fuera del no podemos tener una mirada no antropocéntrica pues porque somos seres humanos y es nuestra manera de ver las cosas, no podemos salir y ver cómo ve el árbol, cómo ve el río, o cómo ve un animal las cosas, pero lo hacemos desde nuestra mirada, pero otra vez concientizados, replanteándonos nuestro papel como seres humanos, ¿no? Entonces, que la misma bioética responda a su misma importancia, o sea, como que los mismos que hacen bioética respondan a esta importancia del bios y del etos, hacia dónde va, cómo lo estamos llevando a cabo, cómo lo estamos aplicando, qué tipos de problemas son los que vamos a estar enfrentando en esto. Y la otra parte de la pregunta es la importancia de la bioética en relación con otras disciplinas, con otros seres humanos, con otros ámbitos, con otra índole, en la academia, fuera de la academia, en la cuestión de divulgación, todo eso. Creo que es de suma importancia, pero tener claro como estas dos cosas. Una cosa es la parte de la vida, otra cosa es la parte del etos. Y en la parte de la vida, ahí es donde entran cosas que son humanas y cosas que no son humanas, y son igualmente valiosas, porque otra vez, si replanteamos cuál es nuestra definición como seres humanos y nos asumimos como un ser multidimensional, en tanto que no nada más es razón, también es voluntad, corazón, también es sensación, también es espiritual, ¿no? Que tenemos todas estas dimensiones, puede haber más, pero pues esas son como algunas de las que ya más o menos tienen nombre y ya hemos medios hecho trabajo en tratar de saber qué son. Obviamente la privilegiada es la racional, ¿no? Ahí sí sabemos cómo funciona, hasta dónde llega, cómo se apaga, cómo se prende, etcétera, ¿no? Y las otras estamos empezando a escudriñar, a reflexionar, a conectar con esas partes, con esas otras dimensiones que tiene el ser humano. Entonces, si replanteamos esta manera de identificarnos como un ser multidimensional, que es un entramado relacional de posibilidades infinitas, ¿no? Que me puedo relacionar de muchas maneras con un montón de cosas. De hecho, ya estoy relacionada con un montón de cosas. A lo mejor no soy consciente de estas relaciones, de estos vínculos que ya de por sí tengo. Pero si me replanteo como un ser multidimensional, que es un entramado relacional con lo otro, que puede estar vivo o no lo otro, cambia mi manera empieza a cambiar un poquito la perspectiva que tengo de cómo llevar a cabo mi día a día, mi vida cotidiana, mi vida profesional. Y luego, si hay una ciencia que se llama bioética, bueno, esta me va a ayudar a ayudarme a poder relacionarme con lo otro vivo de una mejor manera. Porque mencionaba Gaby hace rato que la parte de la bioética tiene que ver con esta dimensión del cuidado, ¿no? Y el cuidado no se hace con lo racional, se hace con la voluntad, se hace con la parte afectiva de nuestra dimensión como ser humano, ¿no? El etos, la otra parte que es una parte de la bios, vida, el etos es propio del ser humano, al menos el etos que hemos trabajado, estudiado y definido, ¿no? El etos no está aquí en la razón, usa la razón, pero el etos se hace con el corazón, con la parte afectiva, con la parte de la voluntad. Y entonces cuando yo conecto desde la voluntad con lo vivo, cambia mi perspectiva que tengo en relación a lo demás, ¿no? Cambia la urgencia de los problemas que tengo que resolver, cambia la prioridad que tengo ahí de los problemas a los que tengo que estar, pues ahora sí que trabajándolos, ateniéndome. Entonces creo que la bioética es muy importante porque conecta el entramado relacional del cual soy parte, que es la vida, y lo conecta desde mi vinculación con una dimensión ética, que obviamente va a hacer uso de lo racional, ¿no? Pero se hace desde la afectividad.
Y entonces cambias la perspectiva de las cosas, ¿no? Ya no es porque es razonable que yo tenga que cuidar la naturaleza, es porque tengo la responsabilidad, porque soy un etos, tengo la responsabilidad de hacerlo y no puedo no mirar esta responsabilidad. ¿Sí? Ay, Espe, me gustó mucho lo que acabas de decir, pero, o sin embargo, me lleva a pensar cómo estamos enseñando ética. Hablas de responsabilidad, pero también los que enseñamos ética o bioética, ¿cómo la estamos enseñando? Y también me lleva a pensar en la ética Nicómaco, Aristóteles, y quién tendría que ser el Frónimos, ¿no? No, no puede ser cualquiera, o sea, desde la propia ética aristotélica, pero de igual forma creo que también los bioticistas o los que enseñamos también ética tenemos un doble compromiso o una doble responsabilidad, o sea, no solamente transmitir de manera pues adecuada los conocimientos o el temario, sino también otra vez yo, ¿no? Con la pregunta, o sea, ¿qué tipo de profesor voy a ser? ¿O qué tipo de bioticista? ¿O qué tipo de filósofo que está enseñando estas temáticas que son tan importantes y que se deben de ver plasmadas en mi persona, en mi actuar, en mis resultados? Porque bueno, la realidad, y también lo hemos platicado con Ricardo, o sea, la realidad está muy lejos de eso, ¿no? A veces uno dice, híjole, y somos bioticistas, ¿y qué estamos haciendo, ¿no? Ni siquiera estamos conscientes de las cosas tan terribles que estamos haciendo con los otros. Y ya no hablo de la naturaleza, ¿eh? Hablo con los otros humanos. Entonces, por allí, pues, nos invitas a una reflexión, pues, muy interesante. Muchas gracias, Espe. Doctor Marcos, ¿usted qué opina al respecto? Yo es que tengo la cabeza en ebullición después de oír tantas cosas y con muchas ganas de interactuar. Eh, Primero está la cuestión, digámoslo así, casi administrativa, de dónde colocamos la bioética y qué colocamos dentro. Y efectivamente, como han dicho Gabriela y Ricardo, desde la primera vez que se utilizó el término bioética en la revista Cosmos por parte de Fritz Jarr y la segunda, después ya en los años 70 por parte de Potter, ese término bioética incluía los dos grandes hemisferios de la bioética, el cuidado de la vida humana, básicamente cuando esa vida está en sus comienzos, en sus finales o está enferma, es decir, toda la bioética médica, y después el otro gran hemisferio de la bioética, el cuidado de la vida no humana, del resto de la vida, ¿no? Entonces sí que es verdad que en la bioética están presentes las cuestiones, llamémosle ambientales, ecológicas o como queramos llamarle, desde el principio, desde el arranque de la bioética. No es que se hayan venido a sumar posteriormente. Lo que pasa es que en una primera fase tuvo mucho más desarrollo la ética médica, pero actualmente en cualquier proyecto bioético, en cualquier asignatura de bioética, hay que contemplar estos dos aspectos, claro. Y después está la cuestión de fondo y a la que volvemos una y otra vez, y es la cuestión de la centralidad o de la relevancia. Es decir, no queremos ser antropocentristas, entonces, ¿qué ponemos en el centro de la relevancia moral? Bueno, quizá podamos poner no al ser humano como tal, sino la vida, y hablamos de cuidado de la vida. Pero a mí esto siempre me recuerda a un texto de James Lovelock, el creador de la hipótesis Gaia, que dice que a Gaia le da igual lo que hagamos los seres humanos. Vendría a decir, bueno, la vida se cuida sola. Quiero decir, podríamos desaparecer todos los humanos de la Tierra y todos los mamíferos y todos los vertebrados y todos los organismos pluricelulares y la vida seguiría adelante. Esto no nos da muchas indicaciones éticas, obviamente, no nos dice qué debemos hacer o no hacer, porque hagamos lo que hagamos, la vida se cuida sola. Probablemente no queramos decir exactamente cuidar la vida, sino cuidar a los vivientes y quizá no a todos por igual. Nos parece que
tenemos todo el derecho y casi la obligación de eliminar algunas bacterias especialmente perjudiciales para nuestra vida. Y sin embargo, otros seres vivos tratamos de cuidarlos con mucho mimo, ¿no? Entonces, parece que lo que está en el centro no es la vida como tal, sino los vivientes en función de alguna de sus características. Probablemente la cuestión del dolor es la siguiente que se nos plantea, y hablamos de sensocentrismo en el sentido en el que hablaba Ricardo. Pero esto tampoco nos acaba de dar muchas indicaciones, porque el dolor tiene unas funciones biológicas, a veces es bueno, a veces es malo. Dolor no es exactamente igual que sufrimiento, son dos conceptos muy distintos. Si nos atenemos al de dolor, quizá llevemos muy lejos la relevancia moral. Si nos atenemos al de sufrimiento, quizá el círculo se nos quede muy cerrado. Además, en los últimos días, casi días, en los últimos años, pero casi días, se está produciendo una polémica dentro del mundo de la botánica acerca de si las plantas tienen sensibilidad e inteligencia. Ha publicado recientemente un colega, Paco Calvo se llama, unos experimentos que ha hecho con plantas, un poco en la línea de Stefano Mancuso, un botánico italiano. De modo que hay quien empieza a ver sensibilidad también en las plantas, y algún tipo de intercomunicación, de apoyo mutuo, etc. Entonces, el poner el centro en la noción de sufrimiento, en la noción de dolor, muchas veces tampoco es muy iluminador. Entonces, ¿dónde ponemos el centro? ¿Dónde apoyamos el valor? Y a mí me ha influido mucho la lectura en este sentido de Hans Jonas, del el principio de responsabilidad y el principio vida de Hans Jonas. Porque al final vuelve a una posición que podríamos llamar antropocentrista, si se quiere antropocentrista ilustrada, no cerril, como decía antes. De modo que es la dignidad humana donde, es en el ser humano, en la dignidad del ser humano donde reside una especie de valor absoluto. Y eso no pugna, no es incompatible con el reconocimiento de valor intrínseco o inherente al resto de los seres. Es decir, que no tienen solo un valor instrumental, porque entonces sí que recaeríamos en ese antropocentrismo cerrado, ¿no? Este es una especie de antropocentrismo o de humanismo mucho más ilustrado que entiende que precisamente el valor absoluto del ser humano es lo que permite reconocer valor inherente al resto de los seres, no solo instrumental. Y yo estoy bastante de acuerdo, me ha llegado a convencer esta posición de Hans Jonas, es decir, que el antropocentrismo, entendido así, en este sentido ilustrado, amplio, filosófico, como se quiera decir, es perfectamente compatible con el reconocimiento de valor inherente al resto de los seres. Y que por ahí podríamos hacer una bioética de la vida que atendiese no solo a los vivientes humanos, sino al resto, a todos los vivientes, y quizá al resto de los seres que son imprescindibles para el desarrollo de la vida de esos vivientes. No sé si con esto aporto algo a la discusión, pero en todo caso es lo que me ha sucedido. Híjole, estoy en shock. Ya no sé ni qué pensar al respecto. Bueno, esto me llevaría a pensar o a reflexionar en la siguiente pregunta que no la vamos a responder por cuestiones de tiempo, pero cómo en el centro de la ética ambiental y todas sus posturas, pues vemos este famoso sensocentrismo desde Peter Singer, Tom Regan, etcétera, pero vemos un biocentrismo, un ecocentrismo, etcétera, ¿no? Y ahora esta tendencia que usted menciona sobre las plantas. Stefano Mancuso decía en algún momento, ¿hasta qué punto no tenemos, o más bien tenemos una responsabilidad también con las plantas, ¿no? Entonces, desde allí creo que se abre pues todavía aún más, digamos, las posibilidades de la ética ambiental, pero al mismo tiempo, pues yo he pensado siempre en una relación holista con la naturaleza, lo que nos llevaría a pensar
¿qué vamos a tomar en consideración para considerarlos moralmente, ¿no? Que es la pregunta que hay detrás de todos estos supuestos. Al menos Mackinder nos habla pues de este florecimiento, ¿no? Esta definición que nos da de pues permitir que los organismos pues sean lo que sea, lo que tienen que ser, ¿no? Y que puedan desplegar sus capacidades biológicas. Sin embargo, de igual forma, allí tendremos como una especie de limitante en la medida en que pues, ¿qué hacemos con aquellas bacterias que nos están ocasionando un problema a la salud? Con los zancudos que contagian el chikungunya o la zika, ¿no? Todo esto, o sea, no podemos pues convivir de una manera tan plena con ellos cuando tenemos ese tipo de relación. Sin embargo, bueno, también dentro de estos supuestos éticos aparece esta idea de que primero está mi vida, ¿no? En relación con otro y tendré que yo bueno, si estoy en cierto riesgo, pues tengo que optar primero por mi vida, ¿no? Y desde allí, pues podemos encontrar diferentes posturas que más allá de responder a la pregunta, nos lleva a pensarlo más. Y bueno, esto me llevaría a la siguiente pregunta. Bueno, estas son inquietudes más mías que nada. Yo he escuchado en diferentes cursos, diplomados, colegas, etcétera, el que piensen a la bioética como aquella transdisciplina que nos va a ayudar a dar las soluciones a los problemas. Entonces, una de las cosas que al menos yo aprendí a través de la investigación o de la tesis doctoral fue que en ética no hay certezas, ¿no? Y de igual forma, pienso como en la bioética tampoco podríamos apostar a que allí está la respuesta o la certeza bueno, más que la certeza, la respuesta a las problemáticas. Si bien nos ayuda a pensar y a reflexionar y a tomar otros caminos, otras rutas de acción. Entonces, yo no sé ustedes qué piensan al respecto, porque también caminar con esta banderita de que la bioética nos va a dar la solución, híjole, se me hace también muy arriesgado. Y eso sí me gustaría bueno, he tratado yo de transmitírselo a mis alumnos, a las personas con las que trabajo, pero al final siempre encuentro ese mismo argumento, ¿no? De que allí está la posible solución, aunque no sea pero nos estamos acercando a la solución. Y bueno, ni siquiera, como les mencionaba en ética, tenemos esta certeza, ni siquiera todos vamos a ser prudentes, ni siquiera todos vamos a ser virtuosos. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos encontrar a través de esta transdisciplina, pues, una posible digo, entre comillas, solución a las problemáticas ambientales? Y bueno, en un ratito, Raúl, te doy la palabra. Muchas gracias. Gaby. Vale, bueno, pues es interesante esto que planteas y yo otra vez quisiera jalar ahí una idea que dejaba el doctor Marco sobre esta cuestión de la vida, ¿no? Y un poco también ver cómo estas estrategias pedagógicas para enseñar la bioética. Creo que una de las cosas que se han hecho también en otra disciplina es como un poco enseñar como estos ejercicios de ficción, ¿no? Como de ficcionar, como imaginar posibles futuros, ¿no? Y una de las cosas que particularmente me llama la atención, partiendo de estas visiones catastrofistas también un poco que llegué ahí, ¿no? A leer sobre esto de la ética de la extinción, que me parece como muy interesante. Y ahora lo planteo porque hay un artículo sobre esto de la ética de la extinción de una autora que se llama Claire Colebrook. Y entonces me parece que es interesante sobre esto que decía el doctor Marcos sobre la concepción de la vida. Y entonces hay un poco que deja ahí, lanza esta idea de que si verdaderamente valoramos la vida, entonces tendríamos que considerar otras formas de vida más allá de la humana, ¿no? Más allá de la humanidad, dice. Si valoramos la vida, entonces pensamos otras formas de vida más allá de nosotros. Es decir, una forma de vida y una relación sin nosotros, o sea, los seres humanos. Entonces, ¿qué pasaría, no? Y eso me genera mucha inquietud y me gusta, por esto que sí considero que es un recurso pedagógico ficcionar, ¿no? O sea, imaginarnos qué sucedería justo con una ética de la extinción del ser humano, que un poco el doctor también Marcos ya decía, pues qué pasa cuando los seres humanos desaparezcan, si nos vamos allá y si ficcionamos hacia ese lugar, pues probablemente no pase nada, ¿no? O no lo sabemos en realidad por este sentido también como de dependencia de algunas especies con los seres humanos, etcétera, ¿no?
pero creo que también ese es un recurso que podría utilizarse en bioética para imaginar futuros posibles y también creo yo que esta cuestión de que la bioética se oriente más a una ética médica, pues tiene que ver con esta consideración que en este mismo proceso sociohistórico no existía de otros seres vivos, de otros humanos, concebirse el propio ser humano como un animal más. Y en ese sentido, pues estas problemáticas que trae los avances de la ciencia, de la tecnología médica, pero también todas estas atrocidades que pasan con esta figura súper importante que es el ser humano, ¿no? Entonces, ya después, bueno, viene esa como bandera roja de decir, ok, o sea, sí está muy mal todas estas atrocidades que vive el ser humano en los proyectos de investigación, etcétera, pero vuelvo a lo de la ética de la extinción y Colebrook, ¿no? O sea, piensa en la vida más allá de la humanidad, ¿no? Es decir, todos estos factores abióticos, otros animales, otros seres vivos, y entonces ahí empiezan todas estas derivaciones teóricas, ¿no? Que entonces ya estamos considerando también como actores, ¿no? En escena a los animales, a las plantas y todo lo demás, ¿no? Y bueno, si la bioética me parece que definitivamente no es la respuesta porque ante un problema tan complejo, pues no hay respuestas únicas, como bien tú decías, ¿no? Considero que la bioética sí puede, o como docentes, personas interesadas en el estudio de la bioética, también es una responsabilidad ética contagiar este entusiasmo que también la bioética puede tener de potencializar un ejercicio político frente a ciertos temas, ¿no? Y por qué no decir también hasta activista en ciertos temas. Entonces me parece que eso es una de las cosas que de pronto no se reconoce que puede ser consecuencia del conocimiento bioético, pero el conocimiento bioético justo como al simbrar, ¿no? Esto que yo consideraba que solo así tenía que ser, y ver que hay otra serie de cuestiones, otra serie de vivencias, otra serie de actores, de sujetos, etcétera. Bueno, o sea, me lleva a un replanteamiento de conciencia en este sentido a una posible toma de acción, más o menos política o no. Y en ese sentido creo que la bioética, pues mucho habla de dialogar, que todos participemos, que todos nos escuchemos, pero me parece que ese es el primer reto, ¿no? Porque hay gente que cuando participa no colabora en el diálogo, ¿no? O sea, en realidad no sabe dialogar tampoco porque no se permite escuchar. Y eso es una de las cosas que me parece interesantes que tenemos que enfatizar en la pedagogía de la bioética, ¿no? Y otra cuestión que planteo del por qué no es la bioética la respuesta o solo la respuesta, pues porque es una herramienta. Yo considero que el conocimiento bioético es una herramienta como otros conocimientos, como podrían ser, por ejemplo, los derechos humanos, la perspectiva de género. O sea, son una serie de herramientas que sumadas entonces, pues nos permiten hacer frente a una complejidad, ¿no? En este caso, a una complejidad del problema ambiental y que refiere cambios desde cada, digamos, sector de conocimiento, disciplina o perspectiva, que nos está requiriendo una serie de cambios que van sobre lo económico, sobre lo científico, por supuesto lo ideológico, lo ético, o sea, cambios sociales importantes, culturales, políticos, otra vez, ¿no? En los que se sustenta nuestra forma de vida, nuestra forma de concebir la vida, y que como iniciaba diciendo, me parece que de manera particular eso es un gran componente de la crisis. Entonces, definitivamente, pues sí, la bioética, yo creo que no solo la bioética es la respuesta, la bioética es una herramienta más, entre muchas otras, que también no está disociada de esas otras y que incluso los propios conceptos y las propias propuestas de la bioética también pueden ser encontradas en otros campos disciplinares, ¿no? O sea, me parece que también hay que, en honor a la verdad, hay que también, pues no sé, no encumbrar a la bioética totalmente, sino creo que, regreso ahí, es nuestra responsabilidad ética hacer una crítica también a la propia bioética, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuáles son esas herramientas? Pues fundamentalmente sí lo educativo. O sea, la bioética creo que tiene ese sustrato importante de que colabora en un modelo educativo diferente, que ya se ha planteado la necesidad de que cambie desde otras disciplinas. Y la bioética se suma, ¿no? A esa llamada de atención diciendo, ok, yo estoy aquí desde mis propios postulados, desde las diversas variantes que existen en bioética, desde las corrientes,
latinoamericanas que van más en clave de resistencia, desde las corrientes anglosajonas que vienen a replantear conceptos como muy ya manejados de autonomía y estas cuestiones, decir, bueno, eso cómo aplica realmente en nuestra cotidianidad y sobre todo en este tema que es lo ambiental, yo cómo me ubico. Entonces la bioética creo yo que apuesta a eso, ¿no? A seguir simbrando la conciencia a través primero de esto, de decir, ok, necesito escuchar, necesito abrirme hacia lo otro y sobre todo pues que sigamos recuperando esta tradición de criticar nuestros propios conceptos y nuestras propias formas de llevar el conocimiento a los demás, ¿no? Muchas gracias, Gaby. La verdad es que al menos en lo personal me ayuda a tener otra perspectiva sobre lo que es la propia bioética, justo como una herramienta, como aquello que nos permite reflexionar los diferentes problemas, no solo humanos, sino también ambientales. Y bueno, aquí quiero enlazar con Ricardo. No sé qué nos puedas decir al respecto. Bueno, gracias, Jacqueline. Yo también coincido, la bioética no tiene todas las respuestas y creo que ya Gabriel, Esperanza y Marcos han señalado la importancia que tiene aprender, enseñar, porque creo que la enseñanza estimula la reflexión y el pensamiento crítico. Y creo que esa es una parte importante en los ámbitos académicos, en la universidad, en los espacios educativos. Pero creo que también es importante ver que, o desde mi punto de vista, por qué la bioética no tiene la respuesta y no creo que las tenga. Porque justamente cuando los conocimientos se vuelven universales, muy prontamente se convierten en dogmas. Y creo que eso es lo que menos buscamos en cualquier área educativa, en la investigación, en la ciencia, en las universidades laicas, no ser dogmáticos. Y yo creo que ese es un gran riesgo de la enseñanza de la bioética a veces, o incluso de la ética, cuando no se hace de manera crítica o reflexiva, ¿no? Hace rato se mencionó justamente esta idea de la vida se cuida sola. Y la vida yo creo que no es sagrada tampoco, pero gran parte de la ética y de la bioética nos presenta como si hubiera una sacralidad de la vida. La valía inherente apela a esa sacralidad. Y yo creo que no es que se cuida sola y que tampoco es sagrada. Y hay otra cosa que nos parece estar mostrando esta bioética contemporánea, que es la fijeza de la naturaleza, la fijeza de las especies, como no tocar, no alterar, no interactuar. La naturaleza es dinámica, la naturaleza se transforma continuamente. Y gracias a esa transformación surgió la especie humana. Ya señalaba Gabriela, ¿qué especies podrá haber después? Las posibilidades de que hay otros vertebrados diferentes son muchas, otros organismos son muchos. Pero también aquí me parece importante que la bioética tiene que enlazarse con otras disciplinas, con otras áreas. Yo siempre he defendido que no podemos discutir a veces mucho sobre ética o bioética si no integramos el conocimiento contemporáneo de la biología. Y en este caso, si estamos discutiendo qué es lo vivo, qué es la vida, cómo definimos un ser vivo, si vamos a respetar lo vivo, vamos a tratar de entender mínimamente en un diálogo qué es la vida, ¿no? ¿Qué es lo vivo? ¿Qué dice la biología contemporánea sobre lo vivo? Porque en una discusión podremos perdernos y darle más valor a un embrión de mamífero que a un embrión vegetal, cuando en esencia biológica son exactamente lo mismo, una continuidad de la vida. Pero en nuestras valoraciones bioéticas, unas pueden tener mayor relevancia que otras. O como se señaló hace rato, unos organismos pueden valer menos que otros. Entonces,
esas interacciones de la bioética con otras áreas me parecen fundamentales y sobre todo no es porque sea biólogo y quiera defender la biología, pero la biología creo que tiene cosas importantes que decir y el pensamiento evolucionista también en estas discusiones para recordarnos que la naturaleza es un asunto dinámico. Hay un poema que no recuerdo si es de Pessoa que hablaba sobre esto, ¿no? Que es la naturaleza y decía que la naturaleza era una invención de nuestra cabeza. Lo que existe es el árbol, el animal, la flor, la bacteria. Y cuando teorizamos sobre bioética nos olvidamos de lo inmediato, de esos objetos que están a nuestro alcance. No necesitamos ir al bosque, a la playa. Es de Pessoa, sí. Sí, sí, ¿verdad? Es de Pessoa y se llama naturaleza, ¿no? Algo así. Árboles, flores, herbas. Y entonces teorizamos mucho sobre la naturaleza y nos olvidamos del objeto inmediato que puede estar a unos centímetros nuestros. Ay, muchas gracias, Ricardo. Conecto con Esperanza. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Espe? Bien, yo igual que Ricardo y que Gaby, digo que no es como la que va a dar las respuestas o la última palabra en las problemáticas, ¿no? Es una herramienta, sí provee de conocimiento, provee de saberes, provee de técnicas, provee de un montón de cosas, pero la solución es nuestra, ¿no? También creo que no puede prescindir la bioética al meterle el ethos, no puede prescindir de esa responsabilidad ética si nos queremos ver tibios o política si ya nos queremos ver hablando más en serio, ¿no? Como decía esta Gaby, tomar ciertas posturas, ¿no? Incluso ante mi conocimiento sobre la vida, sobre esto, sobre el otro, sobre estar dialogando con estas tantas disciplinas, pues este fenómeno lo entiendo de una mejor manera o lo entiendo desde estas otras aristas. ¿Qué posición política voy a tomar ante eso, no? Y creo que una de las virtudes que puede tener esta ciencia bioética es ese, no quiero decirlo como necesidad, porque no es el caso, pero sí que está condenada a acabar en lo práctico. O sea, tiene que acabar ahí abajo, tiene que acabar en lo real, ¿no? No puede quedarse nada más haciendo las teorías o las categorías o los conceptos, sino que tiene que ir a, pues ahora sí, a donde se van a aplicar, donde se están dando, ¿no? Voltear a ver, ir ahí mismo, donde está el problema, ir ahí, ¿no? Entonces creo que esa es una de las virtudes que tiene, ¿no? Que está conectada sí o sí a lo que ella está hablando, ¿no? Y pues la deberíamos de conectar o deberían de conectarla más. Uh-huh. Muchas gracias, Espe. Doctor Marcos. Sí, lo que nos pides es una especie de reflexión sobre la propia bioética como disciplina, incluso como disciplina académica. Efectivamente no es la solución a todos nuestros males, que son muchos y muy diversos, pero tampoco es completamente inútil. Yo he impartido clases de bioética durante años y he pertenecido a comités de bioética en hospitales. Y sí que he visto cómo estos comités bioéticos mejoraban la calidad asistencial e investigadora de los hospitales, sin dar respuesta universal a todos los problemas que allí se plantean. Eso por supuesto. Sobre todo porque cada vez que se plantea un problema sobre la mesa de un comité bioético o en una clase de bioética, inmediatamente aparece la apelación al razonamiento prudencial, es decir, no nos sirven solo las grandes líneas generales, los enunciados universales, la argumentación en abstracto, sino que hay que aplicar un tipo de razón prudencial que está muy vinculada, muy ligada ya, como decía Esperanza, a la praxis, a la práctica.
no solo se trata de ver qué respuesta daría yo a este problema, sino qué tipo de persona tengo que ser para encontrar la respuesta correcta a este problema. Y bueno, esto en cuanto a las aportaciones, pero también tiene sus limitaciones. La bioética que hemos heredado de tipo principialista, muy procedente de la tradición anglosajona, efectivamente se formula demasiado en abstracto y pone demasiada fe en la discusión y en el argumento, incluso en el diálogo. Yo preferiría una bioética más de conversación que de diálogo y una bioética más creativa que crítica. Es decir, muchas veces la cuestión reside en lo siguiente: configuramos los problemas bioéticos como dilemas y pensamos que la bioética es ese tipo de conocimiento que nos va a servir para resolver correctamente con argumentos esos dilemas. Y yo creo que el propio planteamiento, aquí estamos hablando de las soluciones, por ejemplo, Heidegger decía que la filosofía se hace a base de preguntas, que lo importante es la pregunta. Y el propio planteamiento de la pregunta quizá ya es erróneo. La bioética no consiste en una serie de argumentos que nos permitan resolver dilemas, sino en una sabiduría que nos permita crear vías de acción para evitar esos dilemas. Es decir, muchas veces las dos vías del dilema nos resultan desagradables y no queremos aceptar ninguna de ellas. A mí me parece claro, por ejemplo, en el caso de la muerte digna, de la muerte de los pacientes en un hospital, que no queremos que se produzca con sufrimiento, pero tampoco queremos habilitar la posibilidad de que una persona dé muerte a otra, lo que se llama eutanasia. Y muchas veces la bioética se plantea como esa disciplina que nos va a permitir elegir correctamente entre la solución A y la solución B. Yo entiendo que la bioética debería ser esa forma de sabiduría práctica que nos permitiese crear vías de acción que nos ahorrasen el tener que elegir entre una solución mala y otra peor. Y, por ejemplo, en este caso sí hay vías de acción, digámoslo así, creativas, laboriosas, en marcha. Por ejemplo, ya que hablábamos antes del concepto de cuidado, que es tan importante en filosofía, toda la acción en cuidados paliativos es una vía de acción creativa que nos permite salvar, no entrar en un dilema que de por sí es inadecuado. Bien, entonces yo diría que la bioética es muy importante, es una disciplina muy importante, ha hecho aportaciones ya muy valiosas al aumento de la calidad asistencial, científica, investigadora en el mundo médico y puede hacer aportaciones también muy importantes en el mundo del pensamiento ecológico. Pero obviamente no tiene todas las soluciones, y menos si la planteamos como un ejercicio de argumentación acerca de dilemas. Yo creo que habría que llevarla más al terreno intermedio entre la teoría y la praxis, que es la frónesis. Muchas gracias, doctor. La verdad es que todo lo que han comentado los cuatro ha sido muy importante para replantearnos, pues no solo el discurso bioético, sino también la práctica bioética. Y yo nada más cerraría este conversatorio para darle la palabra a los que quieran preguntar algo aquí en la plataforma de Zoom o por medio de las redes sociales. Que como mencionaba Gaby, en algún punto la bioética aterriza en una práctica un poco más política y también en ciertos activismos. Eso es cierto, pero también creo yo que es importante igual la moderación dentro de los propios activismos, porque hay algunos que son muy radicales y me llevaría a pensar en lo que Ricardo había mencionado sobre el dogmatismo a través de la propia bioética o incluso nuestras propias clases. O sea, yo he observado o he tratado de observar mis clases, pero también las que comparto con algunos otros colegas y tienden a ser a veces muy dogmáticas, ¿no? Y el alumno, más allá de tomar sus propias decisiones o reflexiones, se queda así como que, ay, hay que luchar por la vida y entonces ya no hay una libertad de pensamiento.
esto. Entonces, pues bueno, nos da para mucho, ¿no? Yo creo que este tema pues no se acaba aquí, pero bueno, me gustaría cederle la palabra al doctor Raúl Alcalá. ¿Estás por allí? Ahí Sí, está. sí, aquí estoy. Sí. Bienvenido, Raúl. Gracias. Muchas felicidades. Ha estado muy bien el evento. He tenido, he escrito muchas cosas. ¿Sí? Ya saben que yo no me dedico mucho a esto, sino más bien a la filosofía de la ciencia, pero sí tengo ciertas cuestiones que sí me gustaría comentar, que prácticamente ya la mayoría se ha comentado. Primero, el vínculo con la naturaleza, siempre lo llevaron prácticamente hacia la parte de la biología o de la medicina, este tipo de cuestiones, la política también. Pero creo que va mucho más allá, ¿eh? Porque ese problema de nuestra relación con la naturaleza tiene que ver también con la economía, tiene que ver con cuestiones jurídicas, con cuestiones jurídicas, incluso con cuestiones religiosas, tiene que ver con muchas cosas. ¿Sí? La respuesta no solamente no está en la ética, sino que no está en ninguna. Necesitamos más bien unirnos, ¿sí? Unir todas estas disciplinas para dar una respuesta. Que el problema va a empezar por preguntarnos cuál es la pregunta, ¿sí? Porque cada disciplina lo va a ver de manera diferente. Eso va a ser un problema grave, pero no creo que desde el punto de vista de la bioética únicamente se pueda resolver nuestra relación con la naturaleza. ¿Sí? Bien, la otra cuestión, se ha hablado mucho de la vida, ¿sí? Ahí estoy desde luego de acuerdo con Alfredo Marcos en el sentido de que más que hablar de la vida, hay que ver la relación con el viviente, ¿sí? Con los vivientes. ¿Por qué? Porque la vida, para mí la vida no tiene ética. Empezando por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la veo como la vida para, se dijo, si desaparecen de los humanos, pues la vida va a seguir. Sí, pero la vida, desde mi punto de vista, para que pueda continuar, y así ha existido, haciendo a un lado a las plantas, ¿sí? Que también son vida, en la autofagia. La vida se come a sí misma. ¿Sí? Nosotros no comemos otra cosa más que vida. ¿Sí? Otros animales o bien plantas que también son vida, ¿sí? Por más estas cuestiones de no comer carne, ¿sí? Por no hacerle daño a los animales, ¿sí? De cualquier manera, estamos comiendo plantas, no comemos piedras. Entonces, en ese sentido, la vida no tiene ética. ¿Sí? Eso, por un lado, voy a terminar con una pregunta. Se ha dicho también qué tipo de persona quiero ser. ¿Sí? Pero antes de pasar a esta pregunta de qué tipo de persona tengo que ser, voy a hablar rápidamente del humanismo, porque el humanismo nació como cuestiones de derecho de los seres humanos, del hombre, ¿sí? Entonces, así nació, como éramos la obra más perfecta de Dios, teníamos derecho sobre toda la naturaleza, pero y esos eran nuestros valores, ¿sí? Pero en el siglo pasado esto cambió, ¿sí? Y nos volvimos nuevamente seres humanos de deberes, y es el deber de la responsabilidad con la naturaleza, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Eso es lo que nos hace humanos, ¿sí? Cosa que no tiene nadie más que nosotros, derechos y deberes, ¿sí? Éticos, políticos, el que quieran, ¿sí? Son los valores que están en nosotros, ¿sí? Pero eso es lo que nos hace humanos, de tal manera que siempre va a ser un problema antropocéntrico, siempre, ¿sí? Porque es nuestra responsabilidad ahorita y antes eran nuestros derechos, pero lo único que pudo hacer estos cambios fuimos nosotros, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de persona tengo que ser? Y eso lo pregunto al auditorio, ¿sí? Que es, creo, la pregunta principal que tendríamos que hacernos es, ¿qué estamos como sociedad dispuestos a sacrificar en relación a la cuestión ambiental? ¿Sí? Es decir, si estamos pensando en el bien común,
o en la vida buena que está ahorita ya en boga, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Porque ahora para proteger el ambiente, ciertamente, yo estoy de acuerdo, hasta cierto punto, ya no consumamos petróleo, porque estamos contaminando, ¿sí? Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Pero siempre se liga esto a la producción de gasolina. Pero también tendríamos que abandonar, a menos que encontremos sustitutos, nuestros teléfonos celulares, porque el 90% de nuestros teléfonos celulares están hechos con petróleo. Incluso la ropa que yo traigo ahorita, y creo que también las de ustedes, está hecho con petróleo, ¿sí? El cepillo de dientes que utilizan está hecho con petróleo. Y están hablando de los coches eléctricos, perfecto. Qué bueno que están los coches eléctricos. Nada más que sobre lo que se mueve, es decir, las carreteras, están hechas con petróleo, ¿sí? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? Yo estoy dispuesto a sacrificar un montón de cosas. Yo no tengo Facebook, no tengo un montón de cosas, pero sí tengo computadora. Y mi computadora, desde la que los estoy viendo ahorita, está hecha con petróleo. Entonces, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? Esa sería mi pregunta. Sí. Gracias. Pues ahora sí que les cedo la palabra. Ricardo, que tiene el micrófono abierto. Bueno, la humanidad es muy dada a sacrificar, pero a otros, ¿no? No a uno mismo. Bueno, creo que me hace muy interesante la serie de ideas que lanzó el doctor Alcalá. Y justamente la bioética, cuando hablamos de qué tipo de persona queremos formar, qué tipo de seres humanos, yo creo que Marco señalaba una idea interesante, ¿no? Las vías que nos lleven a determinadas acciones. Creo que aquí coincide un poco esa visión de los evolucionistas. Chomsky hace muchos años publicó un artículo, y en ese artículo que hablaba sobre el origen de la capacidad moral del ser humano, se preguntaba sobre esta idea, ¿no? ¿Hay una naturaleza humana? Y se respondía que no, hay tantas naturalezas como seres humanos hay. ¿Qué tipo de ser humano vamos a crear? Tampoco es la respuesta. Va a ser tantos posibles como ellos mismos puedan crear sus vías alternas, ¿no? De interactuar con la naturaleza. Yo difiero un poco realmente si tenemos un deber moral o no con la naturaleza. Y yo no creo que eso nos distinga como seres humanos, porque hay otras especies que tienen cuidados parentales, que cuidan a sus crías, que cuidan a su manada, que cuidan al grupo. De hecho, desde el ámbito de la evolución, pensamos que nuestra capacidad moral hunde sus raíces en esas prácticas conductuales de animales que tienen cuidados parentales, que tienen cohesión social, que cuidan a la manada, que cazan juntos, que comparten alimentos. Entonces, no es porque sea una característica exclusiva del ser humano, sino también la vida misma se ha dado en otras especies en ese sentido de cuidar, de proteger, de procurar al otro viviente como se ha señalado, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar? De manera coercitiva, yo creo que muchas cosas, ¿no? De manera voluntaria, tenemos que pensarlo y reflexionar cómo podemos mediar entre la abundancia que pudiéramos tener en algunas cosas y la carencia en otras, pero creo que esa es una decisión individual y contextualizada, ¿no? El contexto en el que vivimos. Si en mi ambiente yo no utilizo el coche, pues no voy a pensar en deshacerme de eso, pero ahí no sé, tendría que pensarlo antes de hacer mi lista, ¿no? Esto sí, esto no.
Muchas gracias, Ricardo. No sé, ¿alguien más que quiera comentar? Gaby, Espe, doctor Marcos. Gaby. Pues bueno, también gracias a Raúl por la provocación, ¿no? De que estamos dispuestos a sacrificar. Pues, no sé, yo creo que estos temas invariablemente siempre nos llevan a la esfera de lo personal, ¿no? Y entonces voy a hablar desde lo personal. Entonces yo no diría que es como un sacrificio, pero digamos, de manera personal también yo, quien me conoce y sabe un poco de lo que he trabajado, pues yo más bien un poco apuesto como a un derecho a la no reproducción. No tengo una postura antinatalista como tal, así, pero verdaderamente desde mi persona, esa es, después de pensarlo un poco, también es mi contribución. Entonces yo soy una persona que he decidido voluntariamente no reproducirme. Y entonces, bueno, evidentemente no llegué a esa decisión por un tema que fuera directamente con esta crisis ambiental, que espero de alguna manera también posteriormente arribé a eso, ¿no? Entonces, como les decía, creo que siempre hay que llegar a lo personal porque me parece interesante, pues, como escucharnos y saber cuáles son como nuestras diferentes motivaciones frente al tema. Y bueno, en ese sentido, yo sí creo que bueno, es un ejercicio de conciencia desde donde nosotros podamos y verdaderamente no podemos exigirnos pues cuestiones así totales, ¿no? Yo siempre creo que hay que abrazar nuestras contradicciones y bueno, al final como seres humanos pues vamos fluctuando a través del tiempo, entonces creo que estamos dispuestos a sacrificar, lo que estamos dispuestos a sacrificar desde mi punto de vista son como estas nociones a lo mejor un poco más o estas certezas, ¿no? Que durante mucho tiempo tuvimos y que actualmente pues ya vemos o nos damos cuenta que no existen tales certezas, o sea que sí se requiere un compromiso un poco más, diré, personal, ¿no? En algunas cuestiones, si es que así se quiere abrazar, pues, o sea, tampoco es como una exigencia, porque caeríamos en lo mismo, ¿no? De no podemos exigir nada, pues, pero sí creo que lo que estamos dispuestos a sacrificar es eso, o sea, es como este velo que hemos tenido entre ciertas cosas, ¿no? Darnos cuenta de que verdaderamente nuestras acciones tienen impacto, ¿no? De que esas como certezas que creíamos, estos modelos educativos, modelos familiares, religiosos, amorosos, ¿no? Afectivos, de todo tipo, pues finalmente pueden cambiar, ¿no? Pueden cambiar y que estamos dispuestos a sacrificar, pues un poco, pues enfrentarnos a esa incertidumbre a partir de nuestras decisiones, esperando pues que al menos de manera personal sean las mejores, ¿no? Y eso, en mi caso, bueno, tiene que ver con esto que ya les he comentado, pero también cuando alguien decide dejar de consumir carne, ¿no? O decide, no sé, apostar todos sus recursos a reservas ecológicas, a rescate de animales, o sea, hay una serie de certezas que estás dejando, ¿no? Y transitas hacia la incertidumbre de, bueno, ¿qué va a pasar ahí? Porque al final, pues no es como un modelo que nos estén vendiendo, ¿no? Que sea como sencillo, o sea, evidentemente hay que dejar una serie de cuestiones detrás. Y bueno, pues creo que es una cuestión que también nos deja la bioética, ¿no? Este ejercicio pues de generar o intentar tener una conciencia un poco distinta, no sé si mejor, no sé si peor, con la que entramos directamente al conocimiento de la bioética, pero yo de manera particular creo pues que sí, que hay que estar cómodos con la incertidumbre también y trabajar desde ahí. Muchas gracias, Gaby. Espe. Sí, antes de responder la pregunta de Raúl, me gusta mucho escuchar al doctor Ricardo porque siempre, bueno, desde que lo conozco nos ha dado como estos cachetadones de la vida no es sagrada y no tienen que andar poniéndole así como más fantasía, esto de la naturaleza y todo así de, ¿no? Recuerdo desde aquella vez que se fue al Agustiniano, ¿no? A dar su conferencia, y era así como de, pero ¿por qué ya no crees? ¿Por qué ya no? ¿No?
Y ahorita lo que él decía, que me movió un poquito fue esto, ¿no? De hay otras especies que también cuidan otras especies, pero yo quería decir, bueno, sí, pero lo único que hace algo con eso es el ser humano, hace o no hace, ¿no? Pero los únicos que hemos hecho algo con esto del cuidado, de ver por lo otro, o las otras personas, o por este carácter de etos, ¿no? De cuidar de estos, hemos sido los seres humanos, ¿no? No puedo exigir o no puedo decir, bueno, que las otras especies también, que tienen etos, en caso de que lo tengan, exigirles la responsabilidad que el etos me pone a mí como ser humano, ¿no? Pero eso podemos discutirlo muchísimo, ¿no? Porque son cositas que más bien son como temas bastante interesantes que hay que discutir y discutir y discutir y discutir y dialogarlos, ¿no? Y ver como todas estas aristas de esta problemática se me hace súper interesante y súper padre y que no estemos de acuerdo o sí, o que discrepemos, ¿no? En ciertos puntos se me hace muy, muy padre. Y contestándole a Raúl, como cristiana, todo, se sacrifique todo. Bueno, yo me sacrifico porque yo no puedo andar decidiendo por los demás. Entonces todo lo que implique yo, adiós. Sí estoy dispuesta a sacrificarlo. Gracias, Nada. doctor Marcos. Sí, ya has visto en fin, el lío que has montado, Raúl. Con la preguntita de qué estamos dispuestos a sacrificar. Yo me la llevo para, bueno, aquí ya es tarde, dentro de poco nos vamos a dormir, entonces voy a soñar con ella. Claro, yo diría, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar en aras de qué? Es decir, depende para qué. ¿Y para quién? Claro. Y en esto yo creo que el sentido común de las gentes, la sabiduría popular, pues es, valga la redundancia, muy, muy sabia. Uno está dispuesto a asumir más sacrificios por lo que es más próximo. En primer lugar, por su familia. En mi caso, en fin, pues ya tengo nietos, o sea que tengo mucha gente por la que asumir sacrificios. Y por supuesto también por los seres vivientes, naturales, que están en nuestro entorno, pero yo creo que la gente está dispuesta a asumir más sacrificios por lo que está más próximo y si los efectos de esos sacrificios son visibles a corto plazo. Es decir, se critica mucho el cortoplacismo, pero yo creo que es más criticable el largoplacismo. Si uno ve que el río que pasa cerca de su casa está más limpio porque yo realizo determinada acción, si uno ve que el entorno en el cual vive es más respirable porque prescindo de la calefacción durante 2 horas, etcétera, entonces está mucho más dispuesto a asumir esas acciones. Es decir, yo creo que habría que pedir a la gente ciertos sacrificios en la medida en que esos sacrificios produjesen un rendimiento inmediato y visible. Lo que no tiene mucho sentido, y de hecho fracasa una y otra vez, es pedir sacrificios. Menos sentido aún tiene obligar a hacer esos sacrificios. Aquí tenemos el problema biopolítico. Pero ni siquiera pedirlos, cuando los resultados no van a ser visibles más que a larguísimo plazo, quizá con una enorme incertidumbre, probablemente en la otra punta del planeta, etc. Entonces todos podemos poner muy buena cara y buenas intenciones, pero de hecho no estamos dispuestos a asumir sacrificios así. Y yo creo que es muy razonable no asumirlos. Por ejemplo, yo en la agenda de los problemas ambientales, quizá esto resulte llamativo, pero yo pasaría a un segundo plano un problema que es muy importante, pero que nos rebasa y nos supera con mucho, que es el del cambio climático. Es decir, los sacrificios que se nos piden en aras del ralentizamiento, de la, no sé cómo decirlo, de detener el cambio climático, son sacrificios
que no sabemos si producirán ningún efecto, no sabemos a qué plazo se verá ese efecto. Para que tuviesen algún efecto tendrían que asumirlo todos los humanos de todo el planeta, de todos los países, en un planeta en el cual, por ejemplo, el 30% de las emisiones de CO2 se producen en China. Entonces, yo voy a asumir sacrificios para que, con una incertidumbre enorme de que otros lo hagan, al cabo de un siglo la temperatura del planeta resulte medio grado inferior. De hecho, la gente tiende a no asumir esos sacrificios basándose en criterios de sentido común que yo creo que son muy razonables. Es decir, ¿estamos dispuestos a asumir muchos sacrificios? Sí, por aquello que es próximo, especialmente las personas, y por aquello cuyos resultados vemos a corto plazo. Ay, pues muchas gracias, doctor. Pero nada más un detalle. Precisamente, Jonas, lo que dices para las generaciones futuras. Sí, precisamente yo en eso no estoy en absoluto de acuerdo con Jonas. Ahí estamos igual. En eso y en su catastrofismo difiero, a pesar de que lo admiro mucho en muchos sentidos. Sí, yo creo que el largoplacismo definitivamente no es motivador. Sobre todo porque no sabemos, porque no sabemos cómo va a estar la tecnología en el futuro, que puede resolucionar muchos problemas. Median miles de factores de incertidumbre. Y además haría falta que funcionase al unísono todas las personas de todos los países, lo cual implica problemas de libertad, de soberanía, de democracia, atar las manos de futuras generaciones, etcétera. Yo creo que incluso es ilegítimo pedir ese tipo de sacrificios. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a Raúl por haber estado acá también con nosotros, inquietándonos, haciendo preguntitas muy complejas, pero que también nos ayuda a pensar las problemáticas desde otro punto de vista. Y bueno, y también a todos los que nos pudieron ver y seguir por medio de las redes sociales como Canela Saucedo. Ya no pude leer tu comentario, pero bueno, agradece también por el seminario. Esperamos muy pronto tener otro conversatorio. Creo que vale mucho la pena seguir pensando este tipo de problemáticas, pero como mencionaba el doctor Marcos, a través de la biopolítica, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer desde esos otros ámbitos? Y que también Raúl mencionaba hace un rato que tiene que ver también con la parte económica, política, social, cultural, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por allí podríamos seguir avanzando. Entonces, pues les agradecemos muchísimo. La verdad bueno, a mí me alegra muchísimo el que hayan estado aquí con nosotros compartiendo y sobre todo por este año que llevamos de divulgación sobre bioética y ambiente. Y por allí también me llevo varias anotaciones, o sea, pensar en esta divulgación pues no de forma catastrofista, sino también invitando a la gente a que disfrute y se deleite con el mundo natural, que sin duda pues no solo es nuestro objeto de estudio, sino también podemos gozar de ello y con ello, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y nos vemos pues muy, muy pronto.